Esta semana nos vamos a trasladar a las comarcas de Taramundi y de los Oscos, donde además de proponer alguna de las rutas de gran belleza que rodean esta parte del Principado, realizaremos un viaje al pasado para contemplar el admirable aprovechamiento de los recursos naturales a través de ingenios sorprendentes que se han conservado milagrosamente intactos gracias al esfuerzo y dedicación de sus habitantes. Unos habitantes aislados y prácticamente incomunicados hasta hace muy poco tiempo, pero que han sabido conservar sus tradiciones y su cultura, además de transmitirla a los viajeros que visitan en gran número toda la zona. Viajeros en busca de tranquilidad, de bosques autóctonos, de manos artesanales. Viajeros en busca de arquitectura popular, de historia o de historias contadas al fuego de los lumes, en las polavillas o tertulias de vecinos, como la que aún se celebra todos los sábados en la casa natal de Antonio Raimundo Ibáñez. Taramundi es un pequeño concejo del occidente de Asturias, cuya extensión apenas supera los 80 kilómetros cuadrados. Delimitado por sierras y cordales de relieve ondulado, dos ríos, el Cabreira y el Turia, atraviesan estas tierras para desembocar en el Eo, ofreciendo un paisaje sereno y de abundante vegetación. Las características naturales del concejo invitan a disfrutar de las rutas de senderismo, como la de los Molinos o la del Agua, la de los Ferreiros o la que iniciamos en el albergue de El Teixo, a 9 kilómetros de Taramundi. En las inmediaciones del albergue parte esta ruta que nos va a llevar hasta la Vega de Llan, elevándonos por encima de la niebla para atravesar bosques que parecen sacados de un cuento. Nuestra primera parada la realizamos en Vega de Llan, para conocer la elaboración del queso de Taramundi, que se obtiene a partir de la leche producida en las explotaciones de los socios de la Cooperativa de Productos Lácteos. La elaboración comienza calentando la leche, mezcla de vaca y cabra, hasta llegar a los 31 grados centígrados de temperatura. Una vez incorporados los fermentos y el cuajo, se obtiene la cuajada, que será la que se introduzca en los moldes para su prensado y desuerado.
El prensado se realiza durante 10 minutos por cada uno de los lados del queso y después de 24 horas de reposo se procede al salado para dejarlo en reposo 4 días más. La maduración se realiza en cámara durante 60 días a 10 grados de temperatura y un 90% de humedad. Su comercialización se lleva a cabo de diferentes formas, en fresco, semicurado o con nueces y avellanas. Después de reponer fuerzas, reanudamos el camino para dirigirnos hacia Taramundi. Hasta hace pocos años, Taramundi era conocido tan solo por su vinculación a la artesanía del hierro. Esta tradicional actividad, unida a la naturaleza, la etnografía y la gente afable y hospitalaria, a pesar de su aislamiento, dio paso a que fuera elegido para una de las primeras experiencias de turismo rural. La villa de Taramundi reposa contra la montaña. En lo alto, la iglesia, cuyas campanas se elevan sobre todo lo demás, junto al monumento en homenaje al maestro lombardero. Ya en las afueras nos sorprenden las excavaciones del castro de época romana, que actualmente se encuentra en fase de estudio. Nuestra siguiente parada, dentro de la Ruta del Agua, es Mazonovo. En este pequeño núcleo cercano a Taramundi, la iniciativa privada de una familia ha conseguido recuperar la primera central eléctrica que se puso en funcionamiento en la zona, así como diferentes tipos de molinos, desde los utilizados por las civilizaciones mesopotámicas 3.500 años antes de Cristo hasta la llegada de los molinos hidráulicos. En Mazonovo podemos observar cómo se aprovechaba el cauce del río para dar luz a las viviendas, a la vez que se molía el maíz para obtener la harina para hacer el pan. Bueno, este es un museo sobre los molinos y lo hemos enfocado en la evolución de los molinos a lo largo de la historia. Partimos desde el primer molino conocido, el de Albaida, que data de 7.000 años antes de Cristo, hasta el molino actual, que es el que ya estaba en funcionamiento cuando hemos empezado la restauración. Aquí en el museo, además del entorno que tenemos, la gente puede ver los molinos que hay, puede además moler en ellos, probar cómo se molía antiguamente, y también ve el molino que está en funcionamiento hidráulico, tanto desmontado con todas sus piezas como también en funcionamiento. La harina se obtiene de la molturación de diversos cereales, aunque el más utilizado para hacer pan es el trigo. El grano de trigo por la parte exterior es de color marrón y por dentro blanco. Para poder separarlo se emplean diversos tipos de molinos. Los primeros molinos consistían en el empleo de dos piedras, una inferior sobre la que se depositaba el grano y otra más pequeña para molerlo. Estos primeros molinos aparecieron 3.500 años antes de Cristo, en las civilizaciones mesopotámicas y egipcias.
Hacia el año 150 a.C. se emplean dos tipos de molino manuales, uno alternativo con una piedra circular que gira sobre otra de izquierda a derecha empujada por dos mangos, y otro rotativo que gira en un solo sentido accionado por un mango introducido en un orificio en la parte superior. Poco antes de la era precristiana aparece el molino hidráulico. Consiste en un eje de transmisión directa provisto de unas paletas que reciben el agua a gran velocidad. Las piedras se hacen mayores y para evitar introducir el grano poco a poco con la mano, se le dota de un automatismo que consiste en un depósito o tolva que se llena de grano y un distribuidor o canaleta que alimenta poco a poco las piedras. El grano cae en el ojo del molino y entra en las piedras por unos canales rebajados llamados rayas, donde se muele y sale hacia el exterior. La harina y el salvado caen en la cernedora, una caja cuya parte inferior tiene una tela metálica muy fina que filtra la harina. El salvado no cabe por los orificios y se desplaza hacia la parte delantera, donde será recogido para uso ganadero. Nuestra siguiente parada dentro de la Ruta del Agua es el conjunto etnográfico de Os Teixois. La primera sensación que uno tiene al asomarse a Teixois es que parece que te encuentres dentro de una postal. Los antepasados de las gentes de este lugar utilizaron los recursos naturales de una forma admirable. El aprovechamiento de la fuerza del agua se observa perfectamente en Teixois. El molino, la rueda de afilar, la central eléctrica, el batán y el mazo son unos ingenios sorprendentes que se conservan milagrosamente en perfecto estado. Lo que es el molino data de aproximadamente unos 300 años atrás. Lo utilizábamos y yo mismo tuve la suerte de verlo y de comer mucho pan molido por ese molino. Aquí lo que se sembraba en este pueblo de Teixois era trigo, centeno y maíz. Molíamos en el molino y luego hacíamos el pan en casa. Luego teníamos lo que es la piedra de afilar. En la piedra de afilar es donde se afilaban todo tipo de utensilios de labranza de corte que se fabricaban en el mazo. En los mazos se hacía todo tipo de utensilios de labranza, hacíamos hachas, hoces, azadas, clavos, herraduras, utensilios para casa, cazos, sartenes, bueno, más o menos todo lo que sea de hierro se trabajaba en los mazos. Esto en sus tiempos fue una industria de quizás la más importante de toda esta zona. Y luego llegamos al batán. El batán fue uno de los elementos que hubo que añadir a este conjunto. El batán en Teixois se había perdido por completo. Y se utilizaba en aquellos tiempos para suavizar las telas que se tejían de lana. No había tejidos como los que tenemos ahora, era todo lana de oveja, eran unos tejidos muy duros, muy ásperos, que no se puede hacer nada de ellos, se tejían en los telares y luego las traían a los batanes para suavizarlas, tupilas y sacar el pelo, para dejar la tela suave. Y luego tenemos lo que es la herrería, mazo y fragua. También me recuerdo a verla funcionar, pero a verla funcionar en pleno rendimiento. Y esto hoy en día trabajamos con ella, pero ya solamente para hacer exhibiciones para la gente. Aquí es donde hacíamos este tipo de utensilios de labranza. Tenemos lo que es el mazo y tenemos la fragua donde se calienta el hierro, se pone a rojo vivo para ablandecelo y luego debajo del martillo pilón es donde se estiraba, se laminaba y daba forma a todo tipo de herramientas. Desde sus orígenes, los mazos, junto a las ferrerías, tuvieron gran importancia en la actividad económica del occidente de Asturias.
En el mazo se estiraba el hierro y con él se hacían herramientas de campo y otros utensilios que luego se vendían en ferias: braseros, sartenes, cazos y cuchillos o navajas. El origen de los cuchillos y navajas de Taramundi se remonta a mediados del siglo XIX, como una derivación más de las actividades de las ferrerías. En Esquíos aún se conserva uno de los pocos talleres que mantienen la tradición de una fabricación artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Manuel Lombardía aprendió este oficio de su padre. En casa de Manuel se vive un viaje al pasado a través de las más de 1000 piezas que se utilizaron en la comarca y que se ha preocupado de recopilar a lo largo de los años. La visita a Esquíos es una parada en la historia viva, en las señas de identidad de Taramundi, a través de unos productos reconocidos incluso más allá de nuestras fronteras. Bueno, una navaja de Taramundi pues tiene que ser como se hace en Taramundi desde hace cientos de años. No se sabe cuándo se empezó a hacer navajas en Taramundi. Y bueno, una navaja de Taramundi tienen fama porque cortan bien, tienen hechas a mano más que nada. Es una tradición que no se perdió todavía, se sigue haciendo el sistema más o menos como hace muchos años. Se viene transmitiendo de padres a hijos. Yo aprendí con mi padre y casi todo el mundo hace eso. Mi padre ya hacía el mismo modelo de navaja que hago yo. Cada uno tiene un modelo más o menos particular, no hay dos iguales. Uno de los secretos de estas navajas es utilizar carbón vegetal para el forjado, debido a su mayor energía calórica. El carbón vegetal se hace con madera de castaño o de brezo, que el propio Lombardía recoge por la zona. El templado de la hoja es quizá lo más complicado, y cada artesano le da su toque personal. Aunque lo que realmente define las navajas de Taramundi es el afilado. El afilado tiene que ser manual y en su justa medida, ni más ni menos. Una vez terminada la hoja se ensambla en la empuñadura, recubierto en su interior por madera de brezo. El brezo se tiene que secar un par de años al natural para que sea más consistente y ya está listo para trabajar la pieza y poder sujetar la hoja con un eje pasante. De esta forma, a mano, una a una, se fabrican las famosas navajas de Taramundi. En el límite con la provincia de Lugo se sitúa la comarca de los Oscos, una región de muy antiguas tradiciones y profundo interés histórico y cultural. Los parajes que dominan la unidad geográfica de San Martín, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos conforman un espacio singular con una extraordinaria variedad paisajística de la que el viajero puede disfrutar a lo largo de numerosas rutas. Para nuestro viaje por los Oscos nos dirigimos primero a San Martín. Enclavado en la meseta y atravesado por el río del mismo nombre, agrupa los principales servicios administrativos y es un magnífico centro de operaciones para realizar excursiones por la comarca. San Martín guarda en la memoria de sus piedras grises y de sus techumbres pizarrosas el apagado esplendor de siglos pasados. A la derecha de la fachada de la iglesia parroquial podemos ver uno de los hórreos más significativos de los Oscos, el hórreo de Curón. Su cubierta mixta de pizarra y paja responde a los modelos más primitivos de este tipo de construcciones. Frente a la iglesia tenemos la casona de los Guzmanes, antigua casa señorial del siglo XVIII, que conserva en el pórtico de su entrada principal un escudo labrado en piedra.
A escasos 5 kilómetros de San Martín se encuentra el pequeño pueblo de Mon. El palacio de la familia de Mon y Velarde se eleva sobre la roca natural de la colina y conserva unos magníficos escudos blasonados. Este pueblo prácticamente deshabitado es el punto de partida de la ruta al Mazo de Mon. La ruta discurre por un sendero rodeado de bosques y de silencio. Después de bastante más tiempo de lo que indica el letrero al inicio del camino, llegamos a un mazo abandonado, semiderruido, que vivió con toda seguridad tiempos de mayor esplendor. A escasos 6 kilómetros después de coronar el puerto de la Garganta, nos recibe Villanueva de Oscos y el monasterio de Santa María, a la entrada de la capital de este pequeño concejo. Las comunidades de monjes medievales, desde este imponente monasterio, ahora en ruinas, administraron el territorio fomentando el desarrollo industrial, basado en la fuerza hidráulica proporcionada por los ríos de la región y la riqueza del bosque. Los últimos 2 siglos, los mazos, fraguas y ferrerías fueron uno de los motores de la economía de esta zona, rica en mineral de hierro. A Vegadeo llegaba mineral por barco y se transportaba después en mulas hasta las ferrerías, donde se trataba en bruto. En los mazos como el de Mazo Novo se moldeaban las planchas y en las fraguas se les daba diferentes formas para ser utilizadas por el hombre. La mayoría de estas forjas eran movidas por las aguas de la Agüeira. Desde el área recreativa del río Agüeira, en Pumares, muy cerca de Santa Eulalia, comienza la ruta de la cascada o Seimeira. Río, bosque anciano y mágico, y Seimeira altiva, es lo que nos vamos a encontrar al recorrer esta ruta de dificultad baja y bien señalizada. El trayecto se hace ameno, puesto que sigue el curso del río, cercano a poblados y antiguas construcciones como Corripas y Cortines. Una ruta, la de la Seimeira, de 2 o 3 horas de duración, entre árboles añejos, para llegar a un espectacular salto de agua de 20 metros de altura.
La tejeduría es una actividad que cuenta con una asentada tradición en los Oscos y Taramundi. En Santa Eulalia, Irene Villar ha recuperado el oficio del telar, utilizando materiales naturales como la lana, la seda, el algodón o el lino. La técnica del telar, sobre todo, es laboriosa. Y montar el telar me lleva 6 o 7 horas ordenar los hilos y 6 o 7 o más pasarlos al prepeine y después pasarlos a los lizos y después pasarlos al peine definitivo, y entonces me lleva muchas horas, no sé cuántas, pero días. Y la técnica es, con los lizos, depende del enfilado de los lizos, te va a dar una tela a otro, y después del orden de pedaleo. En los pedales, cada pedal tira de unos lizos y entonces depende del orden que le des, te sale un tejido, te sale otro y puedes trabajar libremente. Todo esto tiene miles de combinaciones que tú puedes idear, que no tienen ni nombre. En la artesanía tradicional, pues quizás sí, la sarga, el tafetán, hay muchos tejidos de siempre. El más primitivo creo que es el tafetán, que ya está desde antes de Cristo. Y desde antes de Cristo ahora el telar pues sigue siendo el telar, de dar pasa pedal, da pedal, lanzadera y así es como funciona el telar. Otra actividad que se mantiene milagrosamente en los Oscos es la de los cesteros. En Sarceda, Pepe el Mudo es el último artesano cestero, que cuando llega el otoño sale por los bosques a recolectar las varas de avellano y de castaño, las mejores para la elaboración de las cestas. Las manos de Pepe están llenas de tajos que se ha hecho a lo largo de los años, intentando sacar las mejores tiras, y que nos muestra orgulloso como si de las muescas de un pistolero se tratara. Un oficio, el de cestero, duro y, como los urogallos, en peligro de extinción. La última visita de nuestro viaje por los Oscos es el Museo Casa Natal Marqués de Sargadelos, en Ferreirela de Baxo. Antonio Raimundo Ibáñez es un ejemplo de hombre hecho a sí mismo, pues nació en una familia humilde, con pocos recursos, y llegó a convertirse en un gran empresario. Empezando, el Marqués de Sargadelos recibe el nombre del título que se le otorga merced a dos obras importantes que realiza en el pueblo de Sargadelos. Sargadelos es un pueblo que está en la provincia de Lugo, en el municipio de Cervo. Aquí Antonio Raimundo, por eso habría que llamarle aquí Antonio Raimundo Ibáñez, no Marqués porque no lo era en esta casa, nace aquí en 1749, su padre escribano, pero procede de una familia de ingresos medio bajos, como representa la casa,
Y este hombre emigra a muy temprana edad, a los 21 años ya se traslada a Ribadeo. En Ribadeo organiza toda una vida comercial, una gran empresa comercial, la Real Compañía Marítima. Y posteriormente, en 1791, levanta en Sargadelos los primeros altos hornos de fundición integral de España. La primera fundición española la funda este hombre, Antonio Raimundo Ibáñez, en Sargadelos. Posteriormente, y quizás sea lo más conocido, en 1806, concesión también de Carlos IV, levanta la fábrica de loza. Es un tipo de lozas, tipo inglés, que era la demanda que existía en España al tener en cuenta que están haciendo la burguesía y en comparación con la alfarería que se conocía aquí en España, pues esta nueva clase social, dinámica, emprendedora y capitalista, lo que está demandando unas piezas más ligeras, lavables y resistentes, ¿no? De ahí que la demanda existente era de loza inglesa y este hombre, apoyado en el yacimiento de Caulín de Burela, un gran descubrimiento de aprovechamiento de recursos naturales de la comarca, por eso se levanta en Sargadelos esta fábrica de loza. La visita a la casa natal de Ibáñez nos permite además observar las características de la arquitectura popular de la comarca. Muros de mampostería de piedra, cubiertas de pizarra y vigas de madera, acompañan la distribución de las diferentes habitaciones y salas auxiliares, típicas de la vivienda campesina de los Oscos. Estamos en un territorio en el occidente de Asturias. Eso supone un territorio de frontera con la zona de Galicia, por un lado, que somos primos hermanos, igual que lo somos también de la zona de León, ¿no? Así que este territorio en realidad es un territorio de frontera, incluso también para la geología que nos ocupa, ¿no? Un territorio muy particular, desconocido, que no tiene nada que ver en cierta medida con lo que sucede en el oriente de Asturias. Allí predominan las calcitas, es un material pues, geológicamente nuevo. Sin embargo, en esta zona pues, estamos hablando de periodos de formación tremendamente antiguos, ¿no? Periodos que se remontan a unos 300.000 años, cuando estas formas que estamos viendo se constituyen en levantamientos de la época del Herciniano, que han sufrido una tremenda remodelación por el efecto de los glaciales, que los ha convertido y desgastado hasta convertirlos, como veis, en una zona de planicies a unos 800-900 metros de altitud y orientados hacia el sur de la Cordal de la Bobia, que tenemos justo detrás.